Martes 17 de mayo, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tenemos la información más importante en nuestra mesa de trabajo. Damos la bienvenida como todos los días a nuestros compañeros Carolina, Lautaro y Byron. ¿Cómo están? Lautaro, se ha reanudado ya la agendación de citas en el IES. Ventajosamente ya hubo esta solución a la caída del sistema en general, sobre todo para las citas médicas. Coméntanos, por favor. Hola, Vero, Carolina, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, ya el sistema está con normalidad. Todavía hay algunos ciudadanos que están reportando que han tenido problemas para el reagendamiento de las citas. Sin embargo, le vamos a explicar qué fue lo que sucedió, cómo fue este tema de arreglar el sistema y lo que está pasando en la actualidad. Tendremos los detalles enseguida. Entonces, Lautaro, muchísimas gracias. Carolina, ¿qué información tenemos acerca del robo de 150 armas en Guayaquil? ¿Qué tipo de armas son? Si serán estas armas de largo alcance o alta dotación que se utiliza hoy por hoy en la delincuencia organizada. Coméntanos. ¿Qué tal, Vero, compañeros, y a todos nuestra audiencia que nos escucha y también nos ve por Ecuador TV? Pues bien, se ha dicho que estas armas estaban fuera de servicio, son 150, como bien lo has dicho, Vero. Hay 3 policías que ya están siendo investigados de este hurto que se produjo en las bodegas del cuartel Modelo de Guayaquil. Revisaremos entonces esta y otras informaciones importantes, compañeros. Byron, por favor, coméntanos, ¿quién nos va a acompañar en esta mañana? Buenos días. ¿Cómo estás, Carolina, Lautaro, televidentes? Un gusto, como siempre. A las 7:25 estará aquí el subsecretario de Gabinete, Francisco Briones. Revisaremos lo que ha sido este año de gobierno. Y también a las 7:45, vía telemática desde Guayaquil, el secretario de Alianza Público-Privada, Roberto Salas. Hablaremos del viaje a Israel. Correcto, muy bien. Hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora, amigos televidentes, vamos a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. ...150 armas de fuego fueron robadas del rastrillo en el cuartel Modelo de Guayaquil. La policía investiga si hay complicidad con los uniformados que lo custodiaban. El sistema de agendamiento del IES ha vuelto a funcionar y la atención a los afiliados y jubilados es normal tras superar la caída del sistema. En deportes, este martes 17 se retoma el Giro de Italia. Richard Carapaz en el puesto número 5 es la gran expectativa. En lo internacional, ola de refugiados en los países fronterizos con Ucrania, mientras que en el frente de guerra los rusos han detenido su avance por problemas logísticos. Tal como lo habíamos anunciado, amigos televidentes, al iniciar la jornada, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reanudó la atención en hospitales tras solucionar la falla en el sistema informático AS400 reportado durante el fin de semana pasado. Con esto ya se retomaron entonces, como dijimos, las citas médicas y también los resultados de los exámenes clínicos. El IES retomó la atención médica que estaba suspendida durante el fin de semana debido a una falla en el sistema informático AS400. Fue un fallo en el sistema eléctrico, tuvimos una variación de voltaje y en el transcurso de esta semana se espera atender a todos los pacientes que no se pudo dar el contingente el día viernes. Este software, en donde se almacena la información de la historia clínica y resultado de exámenes médicos, está ubicado en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. El pasado viernes, y tras hallar el desperfecto, el IES decidió apagar el data center para precautelar los archivos tecnológicos y minimizar las afectaciones. Sin embargo, tras dar solución al problema, se reanudaron las atenciones. Yo ahorita llego, está avanzando rápido, porque ahorita llego yo, no tengo mucho tiempo de estar aquí. Varios hospitales ingresaron la información de las atenciones médicas de forma manual hasta que se rehabilitara el sistema. Según la institución, todas las citas médicas que no se llevaron a cabo durante el fin de semana serán reagendadas durante los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. En la página web del IES usted puede ingresar y realizar los diferentes agendamientos de citas y de otros servicios que ofrece esta institución gratuitamente a todos los afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, como hemos visto en la nota y como les comentamos al inicio, hubo problemas porque el software estaba con problemas eléctricos y por eso tomaron la decisión de apagar el data center. Esto puede ser una decisión un poco cuestionada de por qué se hace eso. Bueno, hay que explicarle a los amigos televidentes que cuando se apaga el data center es para evitar que haya afectaciones más graves a futuro, porque ahí está almacenado todo el tema histórico, clínico de los propios afiliados, también el proceso de las agendas del
diferentes meses, porque recordemos que usted pide una cita y no es inmediata, sino que toma cierto tiempo. Entonces, para evitar que se comprometa toda esa información que es tan considerable y es tan importante, pues se apagó el data center. El lunes, como ya lo hemos visto, ya volvió con toda normalidad, según lo que dicen las autoridades. Sin embargo, sí es importante, como también escuchamos la opinión ciudadana, de que hay personas que todavía no tenían el reagendamiento por completo y entonces le están pidiendo a la institución que encuentre una solución y, como le hemos dicho también, se está haciendo este proceso de reagendar los que están pendientes en los siguientes días. Esto sucedió la semana pasada y esta semana parece que ya está todo con normalidad, Byron. Así es, Lautaro, lo que conocemos por parte de las principales autoridades del directorio del IES, sobre todo de su presidencia, es que poco a poco se va a ir retomando la normalidad en cuanto a la atención de los turnos agendados que se quedaron, digamos, colgados por esta falla del sistema. No es nuevo, evidentemente los sistemas del IES, pues a pesar de que tienen cierto nivel de tecnología moderna, pues evidentemente, pues digamos, no tienen una protección desde el punto de vista del software como para aguantar estos fallos del sistema. Sucede en todas partes. Lo cierto es que de a poco han pedido a los afiliados que tengan paciencia. Lamentablemente esto va a tomar todavía algunos días, pero todas las citas agendadas van a recuperar su código, su número para volverlos a atender. Lamentablemente pues tendrán que pasar algunos días. Y quizá justamente esto no se haga con la rapidez que requieren muchos de las personas que están solicitando estas citas, y por eso es la molestia ciudadana, pero también es porque esto no es nuevo. Esta falla eléctrica había sido anticipada ya desde 2017 en una consultoría externa que se realizó en el Hospital Carlos Andrade Marín, en donde se encuentra alojado este sistema, y que por eso ahora se está tratando de ver la forma en la que salga del hospital hacia la Dirección Nacional del IES, en donde tienen otro servidor para que pueda evitarse que otra vez ocurran incidentes como estos. Y también aclararle a los amigos televidentes y radioescuchas, esto no fue un ataque cibernético, como ya lo explicó Carolina, es un tema eléctrico, una falla de uno de los equipos, porque también se especulaba mucho de que sean hackers, de que otra vez se intenta robar la información. No es el caso. Esto es algo totalmente aparte que, como lo hemos visto, ya está pues solventándose. Importante esa aclaración, Lautaro. Ahora, ¿qué les parece si cambiamos de tema? Les contamos a nuestros amigos televidentes que la Policía Nacional ejecuta operativos de control en el cantón Huaquillas, en la provincia del Oro. El objetivo de esto es contrarrestar la acción delictiva de las últimas semanas. Ante el alto índice de muertes violentas que se han presentado en el 2022 en el cantón Huaquillas, además de robos a locales, este último que provocó una persecución de la policía en la que se logró recuperar el dinero y capturar a uno de los sospechosos, hizo que la gobernadora del Oro, Mirta Aristigueta, lidere una mesa de trabajo en territorio en la que se ordenó tomar acciones para contrarrestar la delincuencia. De forma inmediata se ha ordenado el despliegue de elementos policiales y militares para poder fortalecer el trabajo de seguridad en patrullajes y controles operativos en los puntos calientes de Huaquillas. Los ciudadanos se mostraron complacidos por estos operativos, en la que ellos manifiestan la situación que se vive en la frontera está fuera de control y no hay quien se salve de los antisociales. Se exige que haya más control aquí porque está demasiado inseguro aquí la ciudad de Huaquillas. Claro, son buenos estos controles militares, ¿no? En un recorrido con personal del ejército cerca de la zona conocida como La Playita, en el límite fronterizo, allí se pudo divisar cómo, a pesar de haber destruido los puentes irregulares, hay quienes se arriesgan y cruzan con bombonas de gas y la bicicleta en la que los transportan para venderlos al Perú. Esta frontera es bastante extensa y se presta para un sinnúmero de actividades ilícitas. En 8 días habrá una nueva reunión entre el Ejército, Comisaría, SENAE, Gobernación, además del jefe de la policía, para evaluar resultados de las acciones que se dan para reducir los niveles de criminalidad en Huaquillas. Si bien el estado de excepción no aplica a fronteras, o mejor dicho, a provincias fronterizas como el caso del Carchi, en el sur, en Loja o el Oro, lo cierto es que la policía, conjuntamente con Fuerzas Armadas, trabaja en estos operativos conjuntos, no solamente en el famoso control de armas, municiones y explosivos, que es la tarea específica de Fuerzas Armadas, sino en el caso de la frontera sur, sobre todo el contrabando, pero no solamente de armas, que es lo que ha dicho las Fuerzas Armadas y la propia policía. Provienen muchas de ellas del Perú, sino, por ejemplo, contrabando de mercancías tan comunes como el arroz, por ejemplo, que entra por la frontera, en el Macara, que se quejan los arroceros que por allí entra el contrabando, el gas, como lo acabamos de ver en estas imágenes, pero sobre todo, claro, la inseguridad
que afecta a todas las provincias. Ha habido algunos crímenes violentos, sobre todo en Huaquillas y Machala, y pues ya el gobierno tomará decisiones si efectivamente puede extender o no el estado de excepción. Claro, también ahí tiene que plantearse muy bien la constitucionalidad de un decreto de excepción, si es que está dentro de las políticas de seguridad ampliar luego de los 60 días a otras provincias, como por ejemplo esta de aquí del Oro, u otras provincias que lamentablemente también están bajo el azote de la delincuencia. Y así es, compañeros, y en otro tema podemos informarles que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que 3 policías están siendo investigados por el robo de armas desde que ocurrió en una bodega del cuartel Modelo de Guayaquil. Carrillo señaló que son 150 las armas hurtadas al interior de este cuartel policial ubicado en el centro norte de la urbe porteña. También se informó sobre los detalles del avance de la indagación que se ha hecho el comandante general de la policía, Fausto Salinas. Escuchemos. Se constató la ausencia de 150 armas de fuego, pistolas calibre Smith-Wesson 9 milímetros. Una vez que se conoció el faltante de este armamento, inmediatamente se procedió a habilitar todas las unidades investigativas y técnico-científicas. Hay 3 servidores policiales que están incluidos en estas investigaciones preliminares, que son los encargados del rastreo. La Policía Nacional, ante un servidor policial que deje de cumplir su deber o que lo haga con poco profesionalismo, tomará las acciones que invoca la ley y el régimen interno disciplinario policial. En palabras del ministro del Interior, Patricio Carrillo, este tipo de situaciones minan la confianza y la transparencia de instituciones como la policía, que están para servir, para cuidar a los ciudadanos, para proteger y para controlar el orden. Sin embargo, con este tipo de incidentes que lo que provocan es corrupción, pues el ministro dice que tienen que atacar directamente y por eso continúan con estos procesos de investigación para determinar si hubo o no una injerencia directa de estos malos elementos. Como dijimos, ya son 3 que están siendo investigados para este robo de 150 armas, que no es un contingente pequeño, y recordemos que es un lote bastante grande. Reiteramos el mensaje: según lo que dice la policía, las armas estaban listas para su destrucción, estaban inhabilitadas y por eso se presume que intentaron robarlas, pues evidentemente para darle un uso ilegal. Está todavía esto en investigación, ha generado muchos comentarios obviamente negativos de lo que está pasando. Recordemos que no es el único caso de corrupción dentro de la policía. En estos últimos meses se han detectado diferentes motivos, diferentes hechos, incluso en el tema de estas captadoras ilegales de dinero. Sin embargo, reitero yo también lo que ha dicho el ministro del Interior, es que están buscando directamente cuál es el foco de todo este tema de la corrupción para poder atacarlo directamente y eliminarlo de raíz. Ahora, lo que se ha especificado el comandante general de la policía es que no son las armas que usa la dotación oficial, esas pistolas Glock 9 milímetros de 15 disparos, o las Smith & Wesson, que también son armas automáticas, que son armas antiguas, que estaban ya en desuso. Pero claro, dándoles una mano de gato, por usar un término, podrían volver a ser usadas, y lo grave de eso es que esas armas, de salir a la venta irregular o a la delincuencia, pues se mete en un lío grave el Estado, porque están con una numeración de la Policía Nacional, y un juez podría, en el caso de que una de esas armas se utilizara, siempre y cuando esté en condiciones de dispararse, evidentemente, y si es usada para un crimen y esa arma cae a manos de la policía y de un juez, podría meterse en un lío legal terrible. Ese es el problema más complicado de estas pérdidas de estas 150 armas, que aunque estén en desuso, algunas seguramente podría ser repotenciada. Así es, y justamente por eso también es que la Fiscalía abrió de oficio una investigación para poder determinar responsabilidades, en este caso no solamente administrativas dentro de la policía, sino también penales por este hurto, este robo, que de hecho no es el primero que ocurre dentro de una dependencia policial en lo que va de 2022. En febrero pasado también en las bodegas de la Policía Judicial aquí en Quito, 30 hombres armados robaron autos de la policía que se guardaban ahí, fueron recuperados, y también en abril 2.800 kilos de droga
droga fueron sacados de una bodega en el Tena, también una bodega policial. Estos fueron recuperados, pero evidentemente, como bien lo dijiste, Lautaro, este tipo de acciones y este tipo de hechos minan la confianza ciudadana en esta institución tan importante como es la Policía Nacional. Y nos llama la atención también la seguridad interna de la institución. De todas maneras, ¿quiénes son las personas que estarían involucradas en este acto, ¿no? Seguramente las investigaciones están avanzando y estaremos en los próximos días conociendo los resultados de las mismas. Ahora les contamos, amigos, que para este 18 de mayo se fijó la audiencia oral para tramitar la apelación al habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass. La diligencia se desarrollará en la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. El próximo miércoles 18 de mayo en la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena se dará la audiencia en la que el SNAI y la Procuraduría del Estado apelarán el habeas corpus que un juez concedió al ex vicepresidente Jorge Glass el pasado 9 de abril. El mismo dio paso a que cumpla sus penas fuera de la cárcel, 2 en total, 6 años por una de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht y 8 años de prisión por cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016. Según su defensa, Edison Loaiza, se podría hacer un pedido de unificación de penas buscando su prelibertad. Él asegura que la pena única generaría que la condena de 8 años por cohecho absorba a los 6 años del caso por asociación ilícita. Con esa realidad, la defensa técnica solicitaría el beneficio penitenciario de rebaja de penas por méritos, que es de hasta el 50%, un tiempo que ya habría permanecido en la cárcel. Lo que ha frenado este pedido es que aún está pendiente que se resuelva la apelación a la pena de 8 años de prisión que en primera instancia recibió Glass por el delito de peculado en el caso Singuet. Andrea Orbe, Noticias 7. Lo cierto es que este tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena, que tiene que resolver cuál será la situación jurídica, si es que da paso o no a la apelación presentada por el SNAI, pues tiene jueces que tienen un pasado político, muchos de ellos vinculados a las diferentes administraciones o personas cercanas al ex gobierno del presidente Correa. Lamentablemente, pues eso resta, digámoslo así, un poco de transparencia, por lo menos esa es la percepción que pueden tener muchos ciudadanos al ver quiénes son esos jueces, porque es importante saber quiénes son esos jueces que van a resolver si se acepta o no esta apelación presentada por la o si efectivamente pues se sigue manteniendo la situación jurídica del ex vicepresidente. El habeas corpus que pidió Glass hace más de un mes era porque decían que estaba con problemas de salud, que incluso estaba viendo en las paredes de la cárcel de la Tacunga sangre, que le hablaban, que tenía problemas psicológicos y que estaba pues en riesgo evidentemente su integridad si se mantenía en este centro de rehabilitación social, y por eso es que le conceden este permiso, esta prelibertad de salir y estar en su casa y acudir una vez al mes a la Corte Provincial del Guayas para demostrar que no se ha fugado. Sin embargo, recordemos que Jorge Glass fue sentenciado en 2 ocasiones por delitos de corrupción. El primero, cohecho en el caso Odebrecht, donde habría participado en esta toma y daca de sobornos de esta multinacional que tenía varios proyectos en el Ecuador, 6 años de cárcel en esta sentencia, y una segunda por asociación ilícita en el caso Sobornos 2012-2016, donde el movimiento político que amparaba a Jorge Glass y otros exfuncionarios del gobierno pues habrían recibido dinero para las campañas electorales que se realizaron en estos 4 años que hemos mencionado. Ahí fueron 8 años, entonces Jorge Glass todavía estaba en la cárcel, todavía tenía que cumplir. Sin embargo, luego de haber pasado más del 60%, es que acuden a este habeas corpus, que como lo hemos dicho, él, mientras es la apelación, puede mantenerse con la prelibertad. Una vez que se ratifique o en este caso se revoque la medida, pues cambiaría completamente su estatus. Así es, compañeros, y bueno, esta audiencia de apelación va a empezar mañana, a horas de la mañana, según se ha determinado, y será bastante extensa, porque hasta lo que se sabe, 33 personas participarán, entre ellas la fiscal general Diana Salazar y también el ex candidato vicepresidencial Andrés Páez han solicitado ser recibidos en la audiencia, y 25 simpatizantes del correísmo también estarán presentando sus argumentos. También estará la Procuraduría, no así el procurador Íñigo Salvador, pero sí estará un representante, y el argumento de la Procuraduría es que este proceso es nulo porque en un principio, desde la audiencia en la que se concedió este habeas corpus del pasado 9 de abril, no se le convocó a la Procuraduría, que debería ser el representante legal del SNAI, porque ellos no tienen una representación legal como tal, son una personería pública al ser parte del Ministerio del Interior. En todo caso,
Se ha mencionado también que por parte de la Procuraduría argumentarán que el juez Moscoso, recuerden ustedes, de Manglar Alto, no tenía competencia para poder tramitar este habeas corpus. En todo caso, veremos lo que pasa. El día de mañana, Jorge Glass no tiene la obligación de estar presente en esta audiencia. Él podrá seguirla a distancia, pero sí, como les adelantamos, será extensa y quizá mañana no se termine como tal ni se sepa el fallo judicial. Así es, vamos a ir a la pausa, pero antes queremos anunciarles que estará con nosotros el subsecretario general de Gabinete, Francisco Briones. Les hablaremos sobre este primer año de gobierno y cómo evalúa la gestión casa adentro. Hacemos una pausa, amigos, y ya regresamos con este más, no se vaya. Hola amigas y amigos, les saluda a su amigo el doctor Carlos Nieto. ¿Sabían que el ejercicio baja la presión arterial alta, los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre y el colesterol malo? Así que, como el sueño también, mejora el apetito, la sensación de bienestar y de la salud mental. ¿Qué estás esperando? Comencemos a hacer ejercicio. Saludos. Como lo anunciamos con nosotros a esta hora en la mesa de trabajo de Noticias 7, Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete de la Presidencia. Francisco, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar. Es un honor estar aquí también con ustedes. Pues muchas gracias. Es hora de evaluar y estos 12 meses del primer año de gobierno han sido difíciles. Creo que el primer reto se cumplió y está clarísimo, que es el de la vacunación de más del 85% de los ciudadanos, pero hay dos tareas pendientes. Del balance que tiene el gobierno, más allá de lo bueno, ¿qué cree que quedó pendiente y cómo van a plantear esos retos para poder superarlos? Mira, ha sido un año de desafíos, ha sido un año de poner la casa en orden, ha sido un año de recibir una economía infartada por todos lados, paralizada en sus signos vitales y de despertarla, ponerla a andar y reactivar todos los servicios públicos. Y como tú muy bien dices, empezó con lo más importante, que era salvar las vidas, y la acción más importante y compromiso del gobierno de vacunar 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno. Eso nos permitió reactivar la economía, reactivar los negocios, volver a trabajar, y también permitió algo que es importante, que es poder regresar a clases después de que 1 año y medio estuvieron las escuelas, colegios y unidades educativas abandonadas, recibiendo agua, viento, invierno, destruyéndose. Luego también se abrió las atenciones médicas, que habían estado represadas por tanto tiempo, y evidentemente los hospitales estaban con otra dinámica, con la dinámica del COVID, sin abastecimiento para todas las medicinas. Y también se reactivó, propio de la reactivación de la economía, también se reactiva la economía oculta, digámoslo así, la economía negra. Y con la decisión del presidente de hacerle guerra y de no permitir que las bandas delincuenciales, que las bandas del narco y microtráfico se tomen el Ecuador, hemos visto cómo se ha despertado, digamos, este terror en la ciudadanía, focalizado entre las bandas, lo cual no implica que este gobierno no esté haciendo lo que debe hacer. Ya en las últimas semanas, luego de haber decretado el estado de excepción y emergencia en algunos cantones, en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayas, hemos visto cómo ha dado resultado también en una disminución de las muertes violentas producto del enfrentamiento de estas bandas. ¿Han considerado, hablando justamente del tema del estado de excepción, acabamos de ver un reportaje sobre los operativos que se están realizando en otras provincias como en El Oro, en el que también hay altos índices de inseguridad? ¿Se ha pensado que quizás después de estos 60 días se extendería el estado de excepción a otras provincias? Mira, se están y se siguen evaluando los resultados para poder avanzar en lo que ha funcionado y corregir lo que no ha funcionado. Y asimismo se evalúa los territorios para poder decidir si es que se amplía más territorios o se hace una intervención quizás más urgente, pero no tan radical como un estado de excepción. Recordemos que estado de excepción implica prohibiciones de circulación, restricciones horarias para poder andar en la calle, para salir de las casas, y tampoco queremos que el Ecuador entero esté bajo esta, digamos, dinámica. Hay acciones que se deben tomar en la medida de la gravedad de las situaciones.
¿Pero se han identificado quizá otras provincias en las que hay que ponerles más atención en este tiempo? Lo que sucede normalmente es que cuando se comienza a tomar control de un territorio por parte del Estado, por parte de la policía y el ejército, comienzan a moverse y a migrar los hechos violentos o los hechos delincuenciales. Y lo importante para la policía es atender correctamente eso y, como te digo, valorando siempre lo que sea más adecuado, ya sea algo como también mantener un estado de excepción o simplemente aumentar la presencia y los operativos policiales en los lugares. Ayer en esta mesa de trabajo el director del SNAI nos dijo que el Servicio de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad iba a ser un viceministerio del Ministerio del Interior. Sin embargo, en semanas anteriores, el ministro Carrillo dio a entender que iba a tener un estatus de secretaría como un ministerio más. Quisiéramos reconfirmar cómo se va a trabajar con esta nueva cartera de Estado o va a ser una dependencia del Ministerio del Interior. De acuerdo, conformar un ministerio te imaginarás que es bien, digamos, tedioso, complicado, burocrático, empezar a dividir funciones que antes manejaba un funcionario, dividirlas en 2 funcionarios, y no se hace simplemente llamando a la persona diciendo siéntate aquí digamos, y cumple tus funciones. Hay una serie de procedimientos, de procesos burocráticos, formales, que hay que crear procesos, que hay que crear los puestos, que hay que crear las partidas, hay que crear los requerimientos del perfil, un sinnúmero de asuntos para hacer las cosas de la forma correcta. Y evidentemente eso toma algún tiempo. Lo que te puedo decir es que se siguen definiendo bien cuál es la mejor estructura y cuál es lo más eficiente para, digamos, que funcione la estrategia que se está implementando, pero que también minimizar o hacer lo más eficiente posible el uso de los recursos que tenemos, que son limitados. Permítame cambiar de tema, Francisco, y que el presidente ofreció más o menos unos 2 millones de empleo al final de su mandato, un promedio de 500.000 por año, pero este primer año, lamentablemente, pues las reformas que he intentado plantearla han quedado pues descartadas por esa pésima relación política que hay con la Asamblea Nacional. Y ese creo que es un tema sensible que el ecuatoriano a pie, el que no tiene empleo, no le entiende. Lo único que entiende el ecuatoriano desempleado es que no hay posibilidades. Y claro, el gobierno no da empleo. El gobierno lo que da es dicta políticas y reglamenta la contratación. Pero con la actual rigidez laboral esto no es posible. ¿Cómo van a hacer este segundo año para que eso cambie? Me imagino no a través de la Asamblea, porque ya vemos que la posición es radical, pero el presidente y los ministros, en este caso el ministro Donoso, tienen la limitación de los acuerdos ministeriales. Mira, los ciudadanos, entiendo completamente, están en todo su derecho de estar en una posición de quemeimportismo o ignorar las situaciones políticas, porque lo que deben hacer los políticos es solucionar sus problemas. Y uno de sus problemas es definitivamente la falta de oportunidades, la falta de empleo. Este gobierno, mira, pareciera que poner la casa en orden, pareciera que ocuparse de lo fiscal no incide en el empleo y en la vida a día de los ecuatorianos. Cuando un gobierno tiene un déficit fiscal como el que encontramos, 7.800 millones de dólares al año, es decir, ecuatorianos, alrededor de 8.000 millones de dólares el Ecuador no tenía ni todos los años para poder cumplir con todos sus gastos. ¿Qué tiene que hacer? Endeudarse esta vida y la otra para poderlos cumplir. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Una economía inestable. Una familia, una empresa que está todos los meses tarjeteando todo con un ingreso muy inferior a lo que tarjetea, definitivamente va a tener un problema. Y lo que va a ocasionar es que sufrirán el padre, sufrirán los hijos, sufrirá la escuela que los quiere enviar y todo se desorganiza. Poner la casa en orden es decirle al mundo y a los capitales, a la inversión, a los que van a venir a generar empleo. Tú has dicho, el gobierno no crea empleo, es correcto. Los que lo generan son el sector privado. Y si yo veo como inversionista, el Ecuador es un país que todos los años se gasta lo que no tiene, yo tengo que asumir y sé que eventualmente habrá una crisis allí muy garrafal que hará que mi negocio se vaya al desastre. ¿Cuál es mi decisión como inversionista? No voy a Ecuador. Por lo tanto, hay déficit fiscal, no hay inversión, no hay empresas, no hay empleo. Poner la casa en orden es fundamental para poderle transmitir ese mensaje de seguridad a los inversionistas privados, que son los que generan empleo, para que ellos decidan lo contrario, como ya lo están decidiendo, que decían, Ecuador está en una senda sostenible, una senda que va a poder cumplir con sus obligaciones, una senda en que los ciudadanos van a poder tener recursos para poder luego consumir, que es lo que finalmente buscan las empresas. Entonces, al final del día, lo vemos ya como esa confianza se traduce en hechos concretos.
5.000 millones de dólares han sido firmados, comprometidos. Esto ya no estamos hablando el presidente o el ministro diciendo van a venir 5.000 millones y esperemos que vengan. No, ya fueron inversionistas privados, empresarios, ecuatorianos, extranjeros, capitales, nacionales, extranjeros, se sentaron con el ministro, con el presidente y firmaron con el Ecuador, con el Estado ecuatoriano, un compromiso de traer 5.000 millones en los próximos 3, 4 años para poderlos poner en el Ecuador, hacer empresa y generar empleo. Eso es lo que buscamos. Pero eso implica entonces que con estos 5.000 millones, la intención de las empresas de invertir, no se necesita cambios legislativos en cuanto a la normativa laboral, porque hay una camisa de fuerza que los empresarios dicen, no me atrevo a crecer porque tengo que pagar IES, décimos, no sé qué, yo prefiero no crecer. Mira, es correcto que se está recuperando la confianza y podría ser mucho más. Recordemos que el presidente también hablaba y el gobierno también tenemos un portafolio, hemos presentado al mundo y el presidente va por todas partes del mundo, ustedes lo han visto viajando, promocionando el Ecuador, siendo casi que un vendedor del Ecuador, diciéndole a todo el mundo traigan inversión al Ecuador, un portafolio de aproximadamente ya al día de hoy 40.000 millones de dólares. Imagínense, hemos logrado traer 5.000 millones. Lo que buscábamos con la ley de inversiones, por ejemplo, con el tema de zonas francas, con el tema de alianzas público-privados, era decirle al mundo, oye, aquí hay más posibilidades todavía, que un mejor escenario todavía regulatorio de las leyes para poder traer y hacer negocios a largo plazo en el Ecuador con un portafolio que el día de hoy lleva posibilidades de inversión por 40.000 millones. Eso de ahí sí son posibilidades, digamos, y es el catálogo, y es la oferta de Ecuador al mundo. Es decirle, señores del mundo, aquí ustedes todavía pueden traer 40.000 millones de dólares más para invertir en carreteras, en hidroeléctricas, en generación eólica, en petróleo, en minas, en un sinnúmero de asuntos sociales también. Secretario, justamente el ministro Jiménez hace poco mencionó que se está trabajando en una nueva versión de la ley de inversiones para enviar a la Asamblea, porque evidentemente, aunque sea difícil la relación, se va a necesitar de todo caso estas medidas y esta nueva normativa para justamente generar ese atractivo y ese escenario propicio para las inversiones. ¿Cómo avanza esto? Mira, el desafío que tiene el ministro Jiménez es poder tender los puentes con la Asamblea Nacional para poder darle soluciones. Lo mencionamos hace un momento. Al ecuatoriano lo que le importa es al final del día la solución. Las peleas entre políticos, las peleas y los discursos entre políticos poco le interesa. Y digo, nos interesa a todos. O sea, lo que nos importa es tener el empleo, tener la comida en nuestra mesa. Y para eso son necesarias hacer reformas. De inversiones, la laboral, que quizás es mucho más complicada todavía, pero el Ecuador debe entender, y creo yo que los ecuatorianos lo entienden. Quienes no lo entienden son los políticos, que se necesita una reforma laboral que garantice los beneficios sociales, la seguridad social, la decimotercera, decimocuarta, etcétera, pero que también sea con más flexibilidad que permita generar más empleo. Dicho eso, efectivamente estamos trabajando, parte de estos diálogos de tender puentes es poder concretar un texto de la ley de inversiones con los capítulos de alianzas público-privados, de zonas francas, de digitalización de trámites, de mejora normativa que permita tener un camino dentro de la Asamblea. Digamos, quizás no va a ser tan ambiciosa como un gobierno como el del presidente Guillermo Lasso quisiera, de soñar con atraer grandes inversiones del mundo, pero bueno, digamos, es lo que los políticos, algunos políticos ecuatorianos están dispuestos, digamos, a poner sobre la mesa y aceptar para que sea aprobada. Entonces esperamos enviar en las próximas semanas y que tenga un mejor, digamos, resultado en la Asamblea. ¿Qué aspectos ya se consideran que no irán, que estuvo en la primera versión y que no irán en esta nueva versión? Mira, quizás un tema muy, digamos, técnico, un tema muy de avanzada, un tema muy, digamos, de visión de futuro que carecen ciertos políticos, es el tema del mercado de valores. El mercado de valores es la competencia de los sistemas financieros, es la competencia de los bancos. En todas partes del mundo, imagínense si solamente dependiéramos de los bancos que nos den crédito para crecer. Sería, por un lado, en algunos casos, un costo que no nos conviene y, por otro lado, digamos, sería complicado porque no hay tanta plata. El mercado de valores lo que busca es mejores opciones, oportunidades de financiamiento, pero aquí en el Ecuador se oponen muchos a eso. Okay. Estamos a vísperas de este 24 de mayo, que será el primer año de la administración de Guillermo Lasso. Hace un mes hubo cambios dentro del gabinete y, según el pronunciamiento oficial, hay una evaluación constante de todos los miembros que integran el gabinete ejecutivo.
¿Qué sectores hay que fortalecerse de cara a este nuevo año de gestión? Mira, como el presidente lo ha hecho en varias ocasiones, este año ha sido un año, digamos, muy orientado a poner la casa en orden, un trabajo interno, un trabajo de preparar al Ecuador para que sea un país mucho más atractivo al mundo. Y eso empezaba por ordenar las cuentas del principal actor, que es el sector público. Con eso listo, lo que buscamos, digamos, es un viraje en cuanto a la estrategia económica, productiva, de enfocar mucho más esfuerzos en la reactivación productiva, la reactivación de la economía. Ya hemos visto, no quiero decir que no lo hemos hecho durante este año, porque ya hemos visto 5.000 millones de dólares que se han firmado, rebajas arancelarias, hemos visto reducción de trámites, hemos visto algunos temas por allí, por el lado productivo, pero hace falta mucho más, mucho más. Hace falta luchar por la ley, hace falta una reforma laboral, hace falta también seguir haciendo más énfasis en conseguir más rápido los acuerdos comerciales que nos abran al mundo, un sinnúmero de cosas más que nos permitan lograr la meta del presidente y el compromiso con los ecuatorianos de crear al menos 2 millones de empleos en los próximos años. Francisco, estoy a segundos de terminar porque me están presionando, pero es la pregunta final. ¿Va a haber consulta popular o no? Tiene que haber y va a haber. Los tiempos tienen que definirse bien. ¿Y qué temas se plantea el presidente o al interior del gobierno se analiza? Mira, hay muchos temas en análisis. Dependerá de cómo se definan finalmente estratégicamente los temas. Desde temas ambientales, políticos, electorales, hasta temas también, inclusive el tema laboral. Los ecuatorianos deben pronunciarse y que los políticos conozcan que los ecuatorianos están a favor de una reforma laboral para los jóvenes, para las mujeres que sufren la rigidez del empleo. Entonces, el titular de ahora es: ¿habrá consulta popular? Tiene que haber consulta popular. Gracias. Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete de la Presidencia de la República. 7:38, vamos a la pausa, pero al regresar estará con nosotros también el secretario de Alianza Público-Privada, Roberto Salas. Hablaremos sobre el viaje a Israel y sobre las posibilidades de inversión que le interesan a las empresas israelíes en el Ecuador. Muy bien, a esta hora de la mañana contactamos con Guayaquil. Está con nosotros el secretario técnico de la Asociación de Alianza Público-Privada, don Roberto Salas Guzmán. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, excelente. Muchas gracias por la oportunidad. Solo que estoy en Lima. Estamos en Lima, sí, aquí en otro foro de la comunidad andina para seguir promoviendo y capturando el interés y la concreción de oportunidades para el Ecuador. Sí, tiene razón, me lo había dicho su secretaria. Pues bien, ¿cómo evaluamos esa presencia ecuatoriana en Israel? Una potencia en tecnología, en conocimientos, y donde muchas empresas israelíes, estoy seguro, ven con interés algunos sectores ecuatorianos, de la economía ecuatoriana. ¿Qué percepción le dejó ese encuentro con los empresarios israelíes? Mira, hicimos una gran presentación, tanto a empresas privadas, como también a organismos oficiales, para poder establecer el gran potencial que tiene el Ecuador en la propuesta de un portafolio de proyectos muy atractivo respecto a las oportunidades del sector público que requieren la participación del sector privado. Eso es el punto fundamental de mi participación en esta promoción, y también en establecer mecanismos de cómo estas propuestas de oportunidades podemos irlas concretando de una forma efectiva para que las expectativas se cumplan, y de esa forma ir creando esas bases sólidas que requiere el país para que estas oportunidades se conviertan en realidad. Ahora, ¿hay algún mercado en específico, mejor dicho, un sector de la economía que las empresas israelíes quisieran entrar, por ejemplo, en alianzas público-privadas, las telecomunicaciones, la minería o la energía, por ejemplo? En las reuniones que tuvimos dos reuniones, una con corporaciones grandes que tienen una distinción de tener tecnologías y capacidades financieras importantes para poder aprovechar las oportunidades que presenta el país, y también en el Foro Ecuador Open for Business, donde participaron alrededor de unas 200 empresas, entre una comitiva empresarial local y también empresas, y fundamentalmente empresas israelíes, y fue muy claro el interés fundamentalmente en los sectores de
manejo de aguas, sobre todo en temas de tratamientos de aguas, en los temas de energías renovables, sobre todo aquellas energías renovables no convencionales, como por ejemplo la generación aprovechando la geotérmica, que es los vapores y el calor de volcanes, donde el Ecuador no tiene una experiencia todavía, pero tiene un potencial importante. Y por otro lado también en todo lo que es la aplicación de la tecnología informática y de las comunicaciones para el mejoramiento de servicios públicos, como por ejemplo el servicio de salud, entre otros temas, ¿no? También hubo importantes empresas constructoras, empresas que han ido participando en procesos de actualización, modernización de carreteras y de autopistas, en el caso de Israel, y que obviamente también fueron gratamente invitados a poder ser parte de los proyectos de viales que tenemos en el Ecuador para los próximos años. Don Roberto, el presidente anunció prácticamente que el Banco del Pacífico ya será realidad su venta en cuestión de semanas. No sé si usted conoce si hay un interés de algún grupo económico internacional para hacerse con el banco y cuánto podría estar valorado el mismo. Yo no soy vocero de las desinversiones que se están haciendo. Conozco, eso sí, de que es un proceso que ha sido muy bien manejado, que es un proceso que ha generado mucho interés y no tengo duda de que va a ser un proceso exitoso, según lo que se ha manifestado por el señor presidente y por los voceros oficiales del proceso. Hace segundos estuvo aquí el secretario general del gabinete y nos decía que va a enviarse una nueva ley o proyecto de ley de inversiones. Y pues ahí la figura de alianza público-privada o estas zonas especiales de desarrollo, sedes o zonas francas, imagino que se va a mantener como en el espíritu de la ley. ¿Qué modificaciones o cambios se están planteándose en este nuevo proyecto de ley? Fundamentalmente establecimos de que es importante modernizar la ley de asociaciones públicas privadas y de las formas de delegar al sector privado, como la Constitución lo establece, las oportunidades que tiene el país para poder hacer las cosas mejor y con un financiamiento más apropiado para el Estado. De esa forma, lo que estamos preparando es un decreto que permita, en primera instancia, establecer una institucionalidad que permita crear bases sólidas para que todo este proceso de proyectos, que son proyectos de alto alcance, de gran nivel de inversión, también de gran complejidad, puedan hacerse de la mejor forma y que no queden solamente en ideas, sino que esas ideas se puedan convertir en contratos, en obras y fundamentalmente en empleos. De esta forma, esta institucionalidad, que es la primera parte que vamos a hacerlo dentro de muy poco tiempo, luego va a venir seguido de un proceso de mejoramiento, pero mucho más detallado como se hace en un reglamento, porque obviamente tenemos que respetar la ley que existe hoy. Y desde el punto de vista del reglamento, establecer con mucho más detalle, con mucho más claridad, con mucho más precisión, lo que tanto el inversionista como las entidades delegantes, o sea, las entidades del Estado, deben hacer para que puedan estructurar proyectos de buena forma, en el menor tiempo posible, sin afectar la calidad de los mismos, y que decante eso en contratos que puedan ser no solamente útiles, sino que sean eficientes para manejar los grandes desafíos del largo plazo, ¿no? ¿Qué temas van a estar excluidos en este proyecto de ley y si será económico urgente? Este decreto tendrá un foco en el esquema más institucional, del fortalecimiento institucional. El tema de los procesos y los temas contractuales requerirán un proceso mucho más detallado y que se necesita obviamente un poco más de tiempo, pero creemos que con esta primera fase será tiempo suficiente como para poder establecer un fortalecimiento de lo que estamos haciendo hoy y que estas bases sólidas que estamos buscando para poder establecer estos proyectos de inversión que se vayan concretando sean suficientes para poder ir dando estos primeros resultados. Secretario, no le quito más tiempo, sé que tiene algunas actividades ahí en Lima. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Siempre bienvenido. Gracias al secretario técnico de Alianza Público-Privadas, Roberto Salas Guzmán. 7:48, vamos a la pausa, regresamos con más.
Nosotros nos vamos, amigos televidentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado como todas las mañanas y recuerden que tenemos una cita a las 22 horas en punto aquí en Noticias 7. Compañeros, un excelente día para ustedes. Bendiciones y estamos próximamente. Gracias, amigos. Buenos días. Buen día. Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este martes, las placas terminadas en 3 y 4 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas.